¿Cómo están? Paz y bien, un gusto compartir con ustedes otro momento más en este camino. Estamos con el licenciado Javier Bilbao. ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Bueno, ¿Cómo me estás, alegro Rubén? mucho. Bien, bien. Y hoy tenemos un tema que, que da para pensar, ¿no? Porque dice, la persona es educable y la sexualidad también. Volvemos a un concepto de el ser humano, varón, mujer, como persona. Es toda una visión antropológica, ¿no? Así que eso también es importante remarcar. ¿Por qué el ser humano es persona? A ver, Sí. no solamente individuo, ¿por qué es persona? Sí. Nosotros en el concepto, fíjate vos, de persona que abarca todo, toda la persona bio, psico, espiritual, en esa dimensión, en todas las dimensiones que tiene, necesariamente también se encuentran las relaciones con los demás. Cuando hemos estudiado las materias, depende de qué país y en qué lugar, pero instrucción cívica, formación ética y ciudadana y demás, una de las primeras unidades era el hombre, se definía el hombre como persona y a la vez en relación con los demás. Perfecto. Naturalmente, sí. Porque no hay otra manera de interpretarlo. Bien, ahora decimos que la persona es educable. Muchos pueden entender educable por la capacidad de recibir un montón de capacidades o, mejor dicho, de instrucciones, de conocimientos. Claro. Pero la palabra educere quiere decir sacar de la persona lo mejor que tiene. ¿Vamos bien por allí? Perfecto, sí. Porque en definitiva, al acompañar a las personas, no solamente con contenidos, sino también con acciones, claro, la persona va encontrando también no solamente su identidad, sino que se va fortaleciendo en lo que cree, en su dimensión afectiva, en su dimensión en relación con los demás, en su dimensión con el medio ambiente, que tanto hablamos ahora. En eso ha cambiado mucho la escuela, porque antes éramos como cerebro con patas, para decirlo de alguna manera. Había mucha información a nivel racional, pero lo otro no era acompañado. Sí. En eso ha cambiado mucho. Muchísimo. De hecho, ahora se habla por lo menos de las inteligencias múltiples, de la inteligencia emocional. Por ejemplo. Por más de que a veces se habla o se lee, pero no se termina de aplicar. No se termina de aplicar y a veces se va como un concepto de la New Age, se va por un pensamiento mágico cuando también, no se termina de aplicar, ¿verdad? Sí. Y a veces se termina abrazando árboles y que nos conduce no claro, sé bien a qué, pero a veces se va por ahí. Entonces entendemos la persona integralmente como educable y decimos que la sexualidad también es educable. También es educable. Porque en este comprender a la persona y acompañar a la persona en el proceso educativo, acompañamos en todas las dimensiones y también en la dimensión sexual. Porque la dimensión sexual, que muchas veces se confunde solamente con la genitalidad, sí, la podemos educar porque todo el tiempo el niño, el adolescente, el educando, que está en situación, todo el tiempo se vincula, se relaciona, resuelve conflictos, resuelve problemas. Es un quehacer permanente en donde se lo educa en algunos valores y en algunos hábitos, pero también en una dimensión sexual, para consigo mismo y para con el resto. Bueno, vos tenés mucha experiencia como docente, director de escuela, y has tenido la experiencia de una escuela, de ser director de una escuela, digamos, importante, de clase media, media alta, y también ahora, en este caso, de una escuela de escasos recursos en un barrio, digamos, muy pobre, sociológicamente hablando. Sí. ¿Y cómo ves ahí el tema de educar la sexualidad con estos distintos ámbitos, yo diría, psicosociológicos? Sí, es muy interesante la pregunta y creo que no sé cuántas horas tenemos para desarrollar esto. Podríamos hacer otras cápsulas. Pero es muy interesante porque uno encuentra puntos en común permanentes de los niños, de los adolescentes, puntos en común todo el tiempo. Uno ve al adolescente y lo sacás casi de manual. Y ves también la influencia sociocultural, claro, en donde hay algunas manifestaciones que son muy abiertas, en donde hay otras intervenciones, a lo mejor socioculturalmente hablando un poco más alto, o con los recursos, con todas las necesidades satisfechas, un enfoque de la vida distinto, con más acceso a información y a lo mejor a formación. Y a lo mejor en otro sector que tiene menos condiciones, que a lo mejor viven hacinados, que a lo mejor hay iniciaciones aún sexuales muy a temprana edad. ¿Podríamos decir promiscua? Esa palabra es muy fuerte. No, para nada, en absoluto. Es más, muchas veces es una constante. Claro.
vivir en una promiscuidad, que decimos, sin tener ningún prurito ni hacer una moralina. ¿Y se da más el abuso en un lado o en el otro de estos? Abusos hay en todos lados. En A veces hay más de manifiesto o quedan más expuestos en situaciones con más vulnerabilidad, claro, y ahí se detectan más fácil, pero hay en todos lados. Porque en una sociedad que consume, que vive todo, los abusos no es que ahora hay más y antes menos. No sé cuál es la ecuación, pero realmente no hacemos nada para no favorecer ese tipo de abusos intrafamiliares, que es los que más abundan. Los que más abundan, sí. Entonces, ¿cómo educar esta sexualidad? Bueno, en esta persona que recién decíamos que es biológica, que tiene su psiquis, su aparato psíquico, que tiene su dimensión espiritual, este acompañamiento pedagógico que lo hacemos a través de las materias, de las asignaturas, de los conocimientos, de los de distintos objetivos que van complementando la información, también la dimensión sexual, la dimensión afectiva, la dimensión del perdón, del reconocimiento del otro, se educa permanentemente. En la escuela nosotros tenemos un abanico bastante grande, pero a la vez limitado, claro, porque el niño está en situación educativa, sí, sí, y en un lugar fuera de su casa, que antes decíamos el segundo hogar. Sí. Y en la familia, que esto es clave y esto es fundamental, decimos nosotros, la familia es aquella que es la primera educadora, sí, pero no solamente como primera educadora, sino la que sostiene hábitos, la que sostiene diálogos, la que está acompañando al niño, al educando en esta vida que es bastante extensa, porque un chico de 5 años, su vida es un montón. Lo que ocurra en un momento del día, de una semana, es un porcentaje alto de su vida. Claro, claro. Y entonces, a ver, ¿te ha tocado puntos así donde vos viste que faltaba esa educación en la sexualidad y que estaba provocando en ese chico, en esa chica, como una situación de angustia o de conflicto con el otro o de conflicto en el grupo y ahí tuviste que intervenir? Muchísimas veces. En ese sentido, fíjate vos, y ni siquiera hablando de, ni siquiera nada hablando de casa, o de abusos no, o de violencia extrema, ni siquiera hablando de eso. Simplemente a veces el no poder manifestar ciertas cosas. Claro. Y es más, hay gente que, como esto no se trabajó y no se educó, mucha gente queda sometida y queda encerrada en una personalidad que le es difícil comunicar, le es difícil perdonar, le es difícil relacionarse con los demás. Por eso nosotros decimos es tan importante esto de educar a las personas en las acciones, la persona es educable, y educar en la sexualidad también. Hay personas que le cuesta mucho vincularse con las personas de otro sexo. Claro. Entonces, estos son... ¿Por qué lo queremos destacar y por qué también elegimos en esta pequeña charla esto de que la persona es educable? Porque también hay que educar la sexualidad. Y también lo tenemos que tener dentro de nuestra zona de influencia, por decirlo de alguna manera, para también tener acciones concretas en este sentido. Bueno, Javier, te agradecemos mucho y seguiremos con el tema en otra oportunidad. Muy bien, muchas gracias, Rubén. A ustedes también, gracias.